Un saludo para todos. Esta es la exposición del entregable número 1 de la investigación que analiza la coherencia entre el currículo declarado y las prácticas evaluativas docentes en las instituciones de educación secundaria del municipio de Arauca, investigación presentada para la materia Metodología de la Investigación por Juan Camilo Cogollo Romero. Empecemos con el planteamiento del problema. Vamos a señalar que a algunos organismos internacionales como la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico han promovido la transición hacia modelos de evaluación formativa. Sin embargo, pues diversos estudios pues nos muestran que aunque los currículos institucionales y los documentos institucionales de los centros educativos incorporan estos enfoques, pues las prácticas evaluativas reales de los docentes no siempre reflejan dichos principios. De ahí nace esa cuestión, esa pregunta o ese problema que nos podemos plantear, y es que existe una brecha entre el currículo declarado y la práctica docente. Bueno, respecto al contexto araucano, que es la zona geográfica en donde se desarrolla la presente investigación, podemos decir que Arauca pues, es la ciudad capital del departamento de Arauca, llevan el mismo nombre. En el país de Colombia está ubicado en el extremo oriente del país, en frontera con la República de Venezuela. Entonces allí se generan una serie de condiciones particulares, como ser zona de frontera, como estar en la periferia, muy en un extremo, y eso hace que hayan limitaciones de infraestructura, que hayan brechas tecnológicas, e incluso el Instituto Colombiano para la Evaluación en la Educación, ICFES, que es el órgano encargado de evaluar a los estudiantes que terminan la secundaria, pues reconocen que en estas zonas periféricas existen desafíos estructurales que afectan el desempeño de los estudiantes. Entonces, esta brecha entre el currículo declarado y la práctica evaluativa docente de la que hablábamos anteriormente, pues se ve intensificada por las limitaciones de esta zona, de estas condiciones territoriales particulares. Pues estas variables influyen en la forma en que los docentes implementan las estrategias evaluativas dentro del aula. De este planteamiento del problema surge la pregunta central de investigación, y es qué grado de coherencia existe entre el currículo declarado y las prácticas evaluativas de los docentes de secundaria en el municipio de Arauca. Para esto nos planteamos diversos objetivos. El objetivo general consiste, en resumen, en analizar dicha coherencia mediante un enfoque metodológico que permita identificar tanto las prácticas docentes como las condiciones contextuales que influyen en ellas. Los objetivos específicos, pues digamos que van a resumir los resultados que queremos obtener. Vamos a plantearnos, identificar pues, los enfoques evaluativos que están plasmados en los documentos institucionales de las instituciones de educación en secundaria. Vamos a describir las prácticas evaluativas docentes, cómo se perciben en el aula, y analizar la influencia del contexto educativo. Bueno, llegamos al marco teórico. Aquí está, pues en la imagen se plasma esa brecha que hay entre el currículo declarado y la práctica docente, que es a lo que queremos llegar a analizar. Y aquí podemos decir que nuestro estudio pues, se fundamenta en tres perspectivas principales. Primero, pues la teoría de los niveles de concreción curricular propuesta por Goodlatte, pues que distingue entre el currículo formal y el currículo operacional. Ese va a ser nuestro primer pilar teórico. El segundo, la teoría de la recontextualización pedagógica de Bernstein, que explica cómo las políticas educativas se transforman en contextos específicos, es decir, que no va a ser lo mismo aplicarse en el centro del país con, digamos, condiciones óptimas, que en estas condiciones con recursos limitados. Y finalmente, también en nuestro pilar va a ser el modelo de alineación constructiva de VIX, que plantea que el aprendizaje efectivo ocurre cuando objetos, enseñanza y evaluación están plenamente alineados. Entonces,
Estos son los pilares de nuestro marco teórico. Y en conclusión, podemos decir que este primer avance permite, o permitió mejor, delimitar el problema de investigación, construir el marco teórico y establecer los objetivos de estudio. Este es el punto de partida para establecer la metodología que nos permita satisfacer nuestros objetivos. También pues, se constituye la base conceptual para las fases posteriores que van a estar orientadas al análisis empírico de la coherencia curricular en el contexto educativo de Arauca. Muchas gracias.